atributos de Dios, de A.W. Pink. Déjeme. Él hace referencia a Spurgeon, ese gran predicador. Y él decía esto: por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes. Escuchen esto, lo que él dice. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes. ¿Le suena eso? Dios está en todas partes y en toda religión. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Y él dice: pero nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de su criatura como él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que le decimos. A esto que yo estoy diciendo, él dice que uno tapa los oídos. Ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono, pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios, en su trono, en quien nosotros confiamos. Esto es indispensable para un cristiano. Un Dios fuera de su trono, todo. Ahí está Emily. Bueno, Dios le ha sanado hasta ahora. Pero si hubiera pasado como el hijo de Andrés, que Dios no le sanó. ¿Cuál es la confianza, el consuelo de Andrés? ¿Qué tú le vas a decir? ¿Qué tú le vas a decir? Pues Dios no lo sanó. Pero ¿sabe cuál es el consuelo de Andrés y de nosotros? Que Él está en su trono y Él es soberano sobre el mal. Es algo extraordinario esta doctrina para nuestra alma y es importante. Oía una emisora de radio. Hace un tiempo el señor Leonel Fernández tiró un escrito y él usó la vida de Moisés. Entonces, cuando él usa la vida de Moisés, él está hablando de un líder que su pueblo no lo entendió. Y cómo el pueblo le fue rebelde, volvía y caía. Ustedes saben que ahora parece que en este partido hay dos corrientes. Entonces, la otra corriente entiende que eso está aplicada a aquellas otras personas que se están ahora rebelando contra la autoridad de él y el poder y ese tipo de cosas. Entonces él hace referencia a Moisés. Entonces ahora ellos dicen, bueno, por él cree que es el Mesías, que es el enviado, ese tipo de cosas. Entonces una de esas corrientes habla. Interesante. Él va a responderle. Y él va a usar precisamente la teología bíblica para hacerlo. Y él hace referencia y dice, por eso casi todas las religiones, cristiana, protestante, católica, para leer el Antiguo Testamento tiene que ser gente especial. ¿Cierto eso? Él dice, gente especial. ¿Por qué? Porque uno se confunde con eso. Él va a hacer referencia de que está confundido, la forma de como que él interpretó algunas cosas. Entonces él dice, mira, un ejemplo de eso es, por ejemplo, dice él, ¿por qué el Antiguo Testamento hay que leerlo? ¿Verdad? Y es verdad, hay que leerlo dentro de un proceso de la revelación bíblica. Pero él dice, ¿por qué hay que leerlo? Él dice, bueno, mira, ¿quién va a creer ya? Ya nadie cree eso, que un Dios que mandó a matar a la gente en Canaán.
No puede ser, ese Dios no puede haber matado de que niño y cosas. Ya eso nadie lo cree, por eso todas las religiones protestantes, católicas y cosas, ya eso lo está ahí, eso no se puede usar como modelo. Yo lo estoy escuchando. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando en su mente? Tú sabes de lo que él está hablando, ¿verdad? Dios le dijo al pueblo de Israel, estas son tu tierra. Ahora, cuando tú entres a esa tierra, no dejes a nadie vivo. Ni un niño, a nadie vivo, no lo deje. Y él dice, en su mente dice, no, eso está mal ahí. No puede Dios ser así. Dios no puede quitarle la tierra de los cananistas para dárselo a otro pueblo. No puede Dios hacer eso. Dios no puede hacer eso. Dios no puede hacer eso. ¿Y quién fue que lo hizo entonces? No, otro Dios lo hizo. Porque pasó a media. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel por no hacerlo completo? Terminó haciendo lo mismo que hacía el pueblo. Eso podemos estudiarlo de otra magnitud y ver el contexto de lo que se trata y quizá más adelante hablo un poquito de eso. Pero Dios no puede hacer eso. Es la mente chocando contra la soberanía de Dios. Es Él que dirige o somos nosotros pensando, ¿quién es? Dice Dios a Job cuando dice, si yo pusiera ahí a tu presencia, yo te dijera que es injusto lo que a mí me está pasando. Eso fue lo que quiso decir Job. Y Dios no le contestó como Job quería. ¿Sabe cómo fue que Dios le contestó? Dios a Job, ¿dónde tú estabas cuando yo hice los cielos y la tierra? Bien, ¿cómo yo le puse el límite al mal? Job, explícame. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento? Le dice Dios allá abajo. ¿Quién es el que está como hablando como loquera? Disputando al soberano. De esto es lo que habla en esa emisora. Ese es el Dios que nosotros los cristianos queremos enseñar. No vamos a caer bien si enseñamos el que está sentado en su trono. O Él gobierna y dirige, o alguien más se está dirigiendo. No hay más opción, hermano. Ahora vamos a tratar de entender algunas cosas. Quizás nos arrojan un poco de luz. ¿Verdad? Yo quiero que hagamos algo. Hemos hablado de la maldad, el mal. Pero yo quiero que podamos visualizar un poco esto. Vamos a visualizar un poco. Aquí hay una caricatura. Ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? Aquello es un cigarrillo, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces hay un matrimonio y lo declaran marido y mujer. Ahora, yo quiero hacer una diferencia entre el mal y los males. Porque me interesa que nos enfoquemos en el mal. Estás buscando algo, pero es que es difícil llegar al mal. Porque aún el cáncer, es difícil tú decir que el cáncer es el mal. Porque detrás del cáncer ya hay unos problemas ya emocionales, de alimentación, de cosas que ya van metidos. Entonces tú no puedes llegar como a la base de qué es lo que origina la cosa. Pero vamos a suponer en el cigarrillo, que es la parte vital, aunque aquí también hay más cosas. Pero vamos a decir, ¿qué es el mal? El mal es que yo fumo. Yo fumo. Ahora, ¿qué serían los males del mal que es fumar?
mal aliento, úlcera gástrica, cáncer de vejiga, disfunción sexual, cáncer de pulmón, cáncer de boca. Si uno busca imágenes de las consecuencias de fumar, usted va a encontrar cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mal? Fumar. ¿Y los males? Las consecuencias. ¿Eh? El mal es ustedes saben que la Biblia es así mismo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo esta frase: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No dice los pecados del mundo, dice el pecado del mundo. Hay un mal, que es el que trae como consecuencia los males. ¿Van conmigo? Vamos a volver a retomar un poco. Junto conmigo me gustaría que vamos a definir lo justo. Cito otra vez, ahora a Rick Rudd. ¿Cuántas cosas están registradas en las Escrituras que eran justas porque Dios... ¿Cuántas cosas están registradas en la Escritura que son justas o eran justas porque Dios las mandó? Y que no lo hubieran sido si no la hubiera mandado. ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín del Edén? ¿Por qué él tenía derecho de comer? El permiso de su creador, Génesis 2:16, sin el cual hubiera sido un ladrón. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a demandar de los egipcios joyas y vestidos cuando se iba? Ninguno, solo que Jehová lo había autorizado. ¿Qué derecho tenía Israel a matar tantos corderos para el sacrificio? ¿Se imagina hoy en día con el asunto de protección de los animales? ¿Pero por qué? ¿Qué derecho tenía ellos de matarlo? Que Dios lo mandó. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a matar a todos los cananeos? Que Dios lo mandó. ¿Qué derecho tiene el marido? Dice ahí demandar, pero no es el marido que demanda. ¿Por qué? Vamos a decir, la mujer debería de crear una sumisión al hombre. Porque Dios lo dice. ¿O porque el hombre debe de cuidar a su esposa como a vaso más frágil y protegerla y darle amor? Porque Dios lo mandó. Ahora entonces vamos a definir qué es lo justo. ¿Qué es lo justo? Vamos, están conmigo. Es importante ir esto porque es que nos confundimos. ¿Qué es lo justo? ¿Está confundida? Ya, ahorita hablamos tú y yo. Bien, vamos otra vez. ¿Qué es lo justo, hermano? Lo que Dios dice. Lo justo es lo que Dios ha dicho. Nuestro gran esfuerzo de conocer a Dios es saber qué es lo que Él ha dicho y qué es lo que quiere. Ahora, ¿de dónde viene el mal?
¿Cómo definiríamos el mal? Cuando nosotros decidimos rebelarnos contra Dios, se metió una enfermedad llamada el pecado. La rebeldía de nosotros contra la soberanía de Dios define lo que es el pecado. ¿Cuándo comenzó el mal? ¿Cuándo comenzó el mal? El mal, hermano. Cuando el hombre decidió rebelarse contra la soberanía de Dios. Con Satanás. Pero aquí en la parte humana de nosotros comienza cuando el hombre decide rebelarse contra la soberanía de Dios. Dios le había dado todo al hombre. Todo. Le había dado su imagen, le había dado un universo completo, le había dado todos los árboles, los animales, lo puso como encargado de todo. Pero puso algo que recordaba quién era el monarca. Un árbol que no me toquen el árbol. ¿Pero qué pasó? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Tú puedes romper lo que Dios ha dicho y no va a morir. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No, es más, Él te está engañando. Él te está engañando. Sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno y comió y fue a le dio a Adán. Adán comió. Ahí comenzó el mal. El hombre fue sacado fuera del huerto. Y de ahí entonces comienza todo lo que nosotros conocemos como los males. Una rebeldía ante la soberanía de Dios inicial ha producido todo lo que nosotros vemos. Cuando pasó lo de Haití, viene a cuestionar, ¿cómo Dios permite lo que pasó allí? ¿Es un resultado de qué? Del mal. ¿Cuál es el mal, hermano? Nos separamos de Dios. Hemos querido vivir sin Dios y hemos dañado, hemos hecho un tollo, pero literalmente un tollo. Nosotros hemos hecho tanto tollo que dañamos las cosas y después queremos sanar, buscar otras cosas. Mira el cigarrillo, nosotros mismos. Y si dice, ¿qué es lo que dice en la cajetilla de cigarrillo? Entonces cuando viene el cáncer y nos morimos, o viene el cáncer, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa. Porque queremos a un Dios que nos libre de todos los males, pero manteniendo el mal. Queremos que nos resuelva todos los problemas, pero tú allá y yo aquí. No sé si decir lamentablemente o felizmente, no es así.
A Dios nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que aprender de Él. Nosotros tenemos que ir donde Él, porque Él es Dios. No somos nosotros. Eso viene de la mentira de la serpiente. Y seréis como Dios. No somos como Dios. Nosotros ni siquiera sabemos ni por qué tenemos conciencia. Nosotros no tenemos ni idea dónde que nosotros estamos. Nosotros nacimos un día, ese niño abrió sus ojos en este mundo y no tiene ni idea de dónde fue que nació. Ni sabe por qué entiende, no sabe por qué piensa, no sabe por qué crea, no sabe qué busca aquí, no sabe por qué nada, no entiende nada. Tú eres una criatura de algo mayor. El mal es, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nosotros hemos carriado toda esta maldición y todas estas situaciones que nos están rodeando. Déjame ver dónde puse, que yo me emociono, pero Tu maldad te castigará, dice Jeremías 2:19, y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos? Mira cuán amargo y malo es saber lo que nosotros hemos hecho. Ver cada vez que veamos la situación, pensemos en qué mal es que nosotros hicimos con Dios. De nosotros habernos apartado de Dios, eso es lo que ha traído toda esta situación que está delante de nosotros hoy en día. Ahora, Dios es soberano. Aquí están los males, lo voy a hablar, pero está en Romanos bien ahí explicado. En Romanos explica bien. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque la cosa invisible de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de la cosa hecha de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. Entonces abajo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios como es lo que Él es, entonces Dios lo dejó. Pues vivan ustedes saben cómo hacerlo. Y como nos dejó, miren la consecuencia. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño. Sí, José. Déjame quitarme, no me extraño. Entonces es importante, hermano, que entendamos cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, porque nos vamos a confundir, porque los ataques son despiadados contra esta verdad. Entonces, mis queridos hermanos,
Los males son consecuencia del mal, y el mal es la rebeldía de nosotros contra la soberanía de Dios. Nosotros hemos traído un problema, pero queremos que Dios nos resuelva los problemas, pero no queremos resolver el problema con Dios. Ahora, otra cosa es sobre los ambientes controlados. El ser humano se desarrolla en un ambiente que yo le llamo un ambiente controlado, para decirlo de otra forma. Dios creó, esto es un ambiente controlado de clima y todo, para que estas plantitas puedan nacer saludables, buenas. Esto es orgánico, ¿verdad? Eso es tremendo. El hombre fue hecho en un ambiente parecido. Este es otro lugar controlado donde se hacen experimentos con células para que las células hagan algún tipo y ver qué pasa en un ambiente controlado y cómo esas células se reproducen, qué pasa en un ser vivo bajo ambiente controlado, a ver qué ocurre. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios creó un ambiente, vamos a concebirlo así, para que podamos visualizarlo. Y en ese ambiente se lo entregó al hombre. Y en ese ambiente Él creó sus leyes morales y física. En ese ambiente Dios dijo: hay gravedad, hay una gravedad, hay las leyes físicas, hay las leyes de cómo las cosas funcionan, hay leyes morales, lo que no debemos nosotros hacer. Dios puso el ambiente, ¿verdad? Ahora, ese ambiente era administrado por el hombre. Cuando el hombre hace el mal, se rebela contra Dios, queda dirigiendo ese ambiente como de forma, vamos a decir, autónoma. Cuando hablamos ambiente controlado, lo que quiero decir es que en ese espacio Dios ha permitido que el hombre tenga una voluntad, y eso vamos a hablar después, que se mueva libremente en ese ambiente que está ahí. Y Dios, de alguna u otra manera, y eso es una discusión entre los teólogos, hay algo que parece, hay cosas que Dios no puede hacer. Hay porción, por ejemplo, en Tito 1:2 dice que Dios no puede mentir. O sea, hay cosas que Dios, que tiene que ver con su carácter, que Dios no puede hacerlo. Por eso Dios nunca ha pecado, ni es el productor del mal, porque Él nunca se rebela contra sí mismo. Y cuando Dios creó con unas normas y una ley que Él las respeta. Le hago una explicación para que no me pierdan más. Cuando el hombre pecó, Dios dijo que si él comía de eso, el hombre iba a morir. ¿Y qué le pasó al hombre? Murió. Ahora Dios es amor y Dios quería rescatar al hombre. ¿Por qué Dios no dijo, ya están salvos todos? ¿Qué tuvo que hacer Dios para poder salvarlo? Tuvo que enviar a su hijo a pagar la deuda que tú y yo debíamos, para que su justicia quedara satisfecha. El carácter de su justicia, de Él no podía absorbernos, decir, están libres, porque no se contradice. Ahora, ese ambiente, hermanos, está bajo el control de Dios. Dios no interviene directamente ahora, está en su propósito, porque intervenir ahora sería romper la libertad humana en este momento. Y a Dios le interesa que se concluyan
sus propósitos se cumplan, ¿verdad? Pero llegará el momento donde ese ambiente, Dios que está sobre él, ejercerá sus dominios. Entonces hemos visto dos cosas. Una es, en cuanto a esto del mal, la diferencia entre el mal y los males. Hemos visto el ambiente controlado y también otro punto de esto es el concepto del que el ser humano está perdido. Yo sé que es pesado, pero yo quiero que se lleven esto, porque para poder seguir con lo otro la próxima semana, tenemos que entrar a estas verdades. Dice Jesús en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué significa perdido? Total destrucción, que ya no sirve, que murió. El ser humano, cuando he visto ya en su pecado, es un ser perdido. Perdido. Puse esto, ¿saben por qué? Porque tiene que ver con cuando una parte del cuerpo se desprende o algo, o tiene una enfermedad o algo, y esa muere esa zona, hay que cortarla, porque ya no hay manera de volverla otra vez a recuperar. Si a ustedes le cortó un pie y rápidamente no se mete en hielo y hacer una cosa para llevarlo, llega un momento que ya no se puede porque ya está perdido, se perdió. Mira, ese es el mismo concepto cuando Dios dice a través de su Hijo que el ser humano está perdido. Cuando Dios dijo en la tierra de Canaán a ellos, mata a los cananistas, era que ese pueblo estaba perdido. No había forma no era que Dios no quería, pero ya no había forma de incluirlo. Y Dios quería formar un pueblo que pudiera ser de bendición a los otros pueblos, pero ya ese se había perdido. Y fue tal, porque ellos mataban a sus hijos, lo daban en sacrificio. Y cuando el pueblo de Israel dejó a alguno de esos pueblos, Israel terminó matando a sus hijos en sacrificio. Pero nosotros no entendemos estar perdidos. Es que tú y yo estábamos perdidos. Es que el ser humano está perdido. Es duro, hermano, pero no podemos nosotros tratar de buscar la identidad engañándonos. Tenemos que buscar la identidad donde realmente la tenemos. Donde realmente la tenemos. Dice allí, hablando la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nuestra identidad no está en hacernos la idea de un valor que ya no teníamos. Nuestra identidad está en tener un concepto del valor que tenemos ahora. Pero estábamos perdidos, hermano. Y el ser humano sin Cristo está perdido. Y esa es la verdad, aunque se oya feo, pero es la verdad. Y debe mejor motivarnos a nosotros a tratar de llevar la luz a los perdidos. Debería mejor de llevar nuestro corazón y decir, esa persona que está ahí no conoce de Cristo, está perdida. Ese debería ser el énfasis mejor de nuestros corazones. Pero sin entender la verdad del mal y los males y la rebeldía contra Dios, sin entender el ambiente en el cual Dios nos ha permitido desenvolvernos libremente, pero un ambiente que está bajo la soberanía de Él, no está fuera de Él, y sin entender el concepto de perdido, muchas veces el sufrimiento no lo podemos entender. Dios no quiere que Emily, ni disfruta que Emily estuviera enferma, ni disfruta que nosotros estemos pasando la 1001. Pero nos dio una libertad
que yo no entiendo por qué no la dio, pero no la dio. Y esa libertad nosotros nos rebelamos contra Él. Dios lo único que hizo fue beneficiarnos. ¿Usted sabe lo que es un creador haciendo a una criatura semejante a Él? Semejante a Él. Y nosotros abusamos de lo que Dios nos dio a nosotros. El mal dentro de su soberanía. Pablo dice en Efesios 1:2. En Efesios 1 hacia adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan para nosotros. Y Él dice que el propósito de ese plan, ¿cuál es? Versículo 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Una pregunta, hermano. ¿Cuándo se ejercita la gracia? ¿Cuándo es que el hombre ha percibido la gracia? Dios ha permitido el mal, mis queridos hermanos y amigos. Dios lo ha permitido sobremanamente, pero no sin propósito. Hay un propósito que Dios permitió que el hombre se rebelara contra Él. ¿Y saben cuál es el propósito? Demostrar su gracia. Hoy tú y yo conocemos, y probablemente la criatura del cielo, no sé, algunos ángeles si estarán muy cerca y verán el corazón de Dios. Pero hoy la creación conoce el corazón de Dios por el pecado y la obra de Cristo. ¿Qué conocíamos de Dios? Que era grande, que era poderoso, que era fuerte, que era sabio, que era inteligente, que era ordenado, que era todo eso lo sabía. Se podía ver de Dios en la creación y en toda su potencia. Pero el corazón amoroso de Dios, el corazón misericordioso y compasivo de Dios, solamente visto en la obra que se ha hecho con los seres humanos. Porque el ser humano estaba perdido y Él se acerca como una madre y lo abraza y busca una solución donde Él entrega lo mejor de Él para rescatarnos. Sale todo el corazón del Dios soberano, sale. Es la única forma de que nosotros hemos tenido para saber y conocer el corazón de Dios. Conocíamos el poder de Dios, lo de afuera de Dios, pero Cristo ha traído lo que está en el corazón de Dios a nuestro alcance. Nosotros vamos a andar en el cielo y los ángeles, cada vez que vean a un ser humano, ¿sabe lo que dirán los ángeles? Dios magnífico, excelso, poderoso, que hiciste los cielos y la tierra, maravilloso, hermoso, ordenado, pero que también muestra misericordia y compasión. Mire ese humano aquí. ¿Y qué busca ese humano aquí? Tú y yo andaremos en los lugares santos. ¿Y qué buscamos nosotros ahí? ¿Tú sabes lo que buscamos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Toda la creación dará alabanza a Dios por la gracia de Dios manifiesta en Cristo por cada uno de nosotros. Y cada vez que alguien vea a uno de nosotros, cada vez que yo me vea a mí mismo, yo siempre tengo un dicho que digo: cuando yo me muera, yo no sé qué tan cerca o lejos yo esté de Dios. Yo lo único que quiero es estar ahí adentro. No me importa dónde me ponga, pues en el borde, pero yo ahí. Entonces imagina tú ahí. Piensa en tu vida lo que tú has hecho, tus pensamientos, las acciones. Piensa en todas las cosas que nosotros hemos hecho aquí. Y un día aparecer donde todo es santo y perfecto, sin nosotros habernoslo ganado.
Esa gracia es lo que se va a alabar allá. El pecado tiene propósito y la maldad, hermano, porque a través de la maldad hemos conocido a Jesucristo. Hemos conocido a Jesucristo. Hace algunos días de esto pasó el Oscar. Me acuerdo un asunto de ¿cómo se llama? Bugs Bunny. Que él hace una actuación y de que se pone de que el Oscar al lado. Pero quiero recordar esto del Oscar. Tremendo, toda esa gente ahí, el cine. Y se premia al actor principal y la actriz principal, el actor secundario y la actriz secundaria. Y se premian más cosas, el director y aquello, pero solamente voy a enfocar en estos dos. ¿Por qué, hermanos y amigos? Tú sabes, uno de los graves problemas para nosotros aceptar la soberanía de Dios. ¿Ustedes saben cuál es uno de los mayores problemas? Y no quisiera, de verdad, yo sé que después de hoy me van a dar palo, pero no olvídense de lo de hoy, pero tengan esto. ¿Usted sabe cuál es el mayor problema? Cuando vengan las premiaciones del Oscar, cuando lean los renglones, ¿verdad? Vamos a estar todos nosotros, se supone. Pero solamente un problema. Cuando lean los renglones, nosotros nos vamos a buscar, ¿saben cuál renglón? Nadie adivina. ¿En cuál renglón nos vamos a buscar nosotros? Dígalo, César, con fuerza, dígalo, que esa es la verdad. Dígalo, párese. En el renglón de actor principal. Todos nos vamos a buscar en el renglón de actor principal. Pero va a haber un problema. Que no vamos a aparecer ahí. ¿Qué cosa? ¿Saben en cuál renglón apareceremos? No sea tan cruel, no. Seremos en el renglón de actores secundarios. Sí. ¿Tú sabes quién va a estar en el actor principal? ¿Ustedes saben de quién es la historia que se está contando hoy en día? ¿Alguien sabe de quién es la historia que se está contando? ¿Usted sabe cuál es el problema sobre la soberanía de Dios? Que nosotros pensamos que la historia que se está contando, ¿de quién es? De nosotros. Cuando este periodista estaba diciendo, no, porque Dios no puede hacer, él entiende que es la historia humana que se está contando. Nosotros somos los actores secundarios. Oiga, y eso es tremendo, nosotros nos han invitado a una película, a una historia donde el actor principal es el Hijo de Dios. La historia no es sobre nosotros, mis queridos hermanos, aunque hemos sido beneficiados porque nos han puesto en la historia. Esto es encantador. Pero la historia es sobre Cristo. Es sobre Él. Mis queridos hermanos, es de Él la historia. ¿Por qué queremos arrebatarle a Él su lugar? Él lo único que ha hecho es hacernos partícipes del bien a nosotros. Y el Oscar es para Cristo. No, hay mucho más. Somos actores secundarios. Es increíble. Todavía hay muchas más cosas que nos van a dar. Esto es tremendo en esta historia. Nosotros somos casi protagonistas de tanto que vamos a recibir. Porque todo lo que el protagonista va a tener, Él nos prometió dándolo a nosotros. Esto es increíble. Pero lo importante es que entendamos que Él es protagonista. Ahora, Él es tan bueno, tan maravilloso. Yo no entiendo la bondad de Él. Que todo lo que de Él, Él dice, pero yo lo comparto con los actores secundarios, porque que ellos son, yo los amo también. Igualito, así, una cosa grande. Es de esto que se trata esta historia, hermano.
Por medio de Cristo se crearon todas las cosas que existen, dice Colosenses. El hombre se hizo a su imagen, se perdió y nadie podía rescatarlo. Entonces en el escenario aparece el bendito Hijo de Dios, el Cordero inmolado. Se ve el escenario, se ve. Se crea el hombre a imagen de Dios y el hombre se pierde. Y allá aparece Cristo. Y Cristo viene, introduce a la historia y muere en aquella cruz, resucita el tercer día y obtiene la victoria y envía al Espíritu Santo y nos salva. Y después vuelve en la segunda venida y nos levanta y transforma nuestro cuerpo, lo pone santo, lo une todo. Y cuando Él tiene todo unido, se lo entrega al Padre. ¿De quién trata la historia? Buscad en las Escrituras, dice el Señor Jesús, porque ellas son las que hablan de mí. La Biblia habla de la historia ¿de quién? De Cristo. Cristo. Pero hoy en día no queremos poner a Cristo en el lugar que le corresponde porque creemos que la historia es de nosotros. Queremos robarle a Dios. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Porque nos ha dado demasiado. Quizás debió habernos creado como robot. Pero no, Él quería hacernos tremendo, maravilloso. El gran problema, hermano, se lo digo de corazón, es que creemos que es nuestra historia. Los ganadores del Oscar, ¿verdad? Primero, secundario. Pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó. Y a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Amén. Toda es la historia de Dios. Nosotros hemos sido invitados a una historia. Ese es el privilegio de nosotros, esa es nuestra identidad. Los ángeles, no sé por qué, Dios no quiso hacerlo con los ángeles, pero lo ha hecho con nosotros. Si nos vamos a gloriar en algo, gloriémonos lo que tenemos que gloriarnos, hermano. No nos gloriemos lo que no debemos de gloriarnos. El protagonista. Ojalá cualquier cosa, hermano, pero que esta iglesia, aún cuando uno no esté aquí, no deje de mostrar a Cristo como el protagonista. No somos nosotros, aquí no tenemos que saltarnos nadie, aquí no hay nadie mayor que nadie. Aquí nosotros somos una familia donde el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna. Él es el hermoso, el bello, el maravilloso, el excelso, el perdonador, el que nos libra, el que nos perdona. Él es todo. Porque sin Cristo estábamos perdidos. No nos quedaba más ya que pudrirnos, estar ahí, como eso que tienen gangrena. Iba a leer esto de Jeremías, de Lamentaciones de Jeremías, pero léanlo en su casa, 3:20, porque usé una porción fuera de explicar el contexto, pero léanlo el contexto para que ustedes vean, porque cuando Jeremías dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Se van a dar cuenta, hermano, que Jeremías estaba pasando por una aflicción tremenda, y él entonces, su alma está ahí, pero llega un momento que como que su mente se aclara, y él dice, esto parece que me va a acabar, pero no, por esto está bajo la soberanía de Dios. Esto está bajo la soberanía de un Dios bueno. Hay hasta una canción que nosotros cantamos de eso, ¿verdad? Que los muchachos cantan. Pero termino con una declaración de este predicador, Spurgeon. No hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos.
Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación. El reino de Dios sobre todas las obras de sus manos. El trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. A Emily, a su familia, tenemos que rogar, y no sé si ya lo son, que se salven y tengan a Cristo. Y si tienen a Cristo, ya sea que muramos joven, viejo, en el medio, donde sea, ya no está perdido, está ganado, porque nuestro Dios es soberano sobre el mal. Y si alguno estamos atribulados aquí, hermano, piensa y di, Señor, quizás no entiendo nada, ¿por qué? Pero solo sé una sola cosa, que esto no está fuera de tu control. Tú estás gobernando en tu trono, y yo estoy seguro en tus manos. Nadie puede movernos. Por eso decía el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie puede separarnos del amor en Cristo, porque Él es soberano. Nadie puede disputarle a Dios. Es sobre la soberanía que nosotros descansamos de Dios, mis queridos hermanos. Así que, si alguien aquí no tiene esa seguridad, la soberanía, recuérdate siempre de entregar tu vida a Cristo. Cristo espera por ti para sacarte de lo perdido y traerte a la vida, a esa bendita expectativa que tenemos en Dios. Vamos a orar. Padre, sé que caminamos sobre terreno delicado, pero tu Espíritu nos enseña. Y ruego, Dios, que tu palabra cobre vida, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Tú eres el soberano y el mal no escapa de tus propósitos, Señor. Lo produjo el ser humano al rebelarse contra ti, pero tú lo has permitido para crear el propósito de la gracia en Jesús. Hemos visto a Cristo a través de nuestra propia iniquidad, porque nuestro pecado trajo a Cristo a esta tierra. Y Cristo vino y nos ha mostrado tu amor y tu misericordia de una manera inimaginable. Señor, que nosotros podamos apropiarnos de esta verdad. Tú eres el soberano sobre el mal. El mal no está frustrando tus planes. Tú en tu soberanía has usado el mar para tus planes, Señor. Danos cada día esa confirmación con tu Espíritu y esa seguridad para que no dudemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a estar ahí. Si alguno se confundió, sé que el tema es un poco complicado. Mira, estoy disponible para seguir hablando de eso, ¿sí? Y si alguno más